new transition on to organic metabolism again, and they go so ahead in this process. They have the only case in national level, and we can see all the processes in future perspective. For example, this motorization was very early in Cuba. Back to the animal drop. Sobre la computadora Lorenzo y también me parece fascinante que utilice cosas de Revolución Verde. Y en realidad hay varios pisos semánticos de Revolución Verde. Uno puede interpretarlo desde el punto de vista del piso semántico geopolítico, del piso del sistema político ideológico, pero en el fondo hay un elemento transversal para todos los pisos semánticos, que es una demanda de mercado, ¿no? Y el mercado está donde se quiere en el capitalismo y donde se niega en el socialismo. Está en todo lado. En todo caso, respecto a lo que decía ayer Manolo, ¿cómo sería un modelo perfecto de colonización de la agricultura por la industria? Incluso desde el punto de vista de que la agricultura se crea con este modelo, ¿no? Un poco lo que tú explicas. Es decir, el propio proceso colonizador y colonizador del espacio, los dos procesos, se hacen desde la lógica de la ilustración, que es la que marca esa idea de la agricultura como manufactura, durante 200 años. En Cuba es un modelo perfecto, tan perfecto. Yo siempre hay un dato que siempre me llama mucho la atención. El primer ferrocarril del Estado español es la Habana-Güeldres. No es, decir, incluso exactamente, incluso desde ese punto de vista. No era Mataró. Pero incluso desde ese punto de vista, el esfuerzo del Estado liberal, el esfuerzo, digamos, modernizador, y es una perfección absoluta. En ese sentido, es un laboratorio magnífico, ¿no? Y el azúcar, porque hay que procesarla menos de 24 horas después de cortarla. Desde el principio fue, digamos, una manufactura, ¿no? Entonces eso lo llevaba, y la coincidencia con un territorio muy llano donde el ferrocarril era muy fácil que tuviera éxito, no representaba grandes obstáculos. Sí, pero hay que hacerlo. Sí, claro. Pero bueno, eso fue capital inglés, todas las redes. Por eso digo, mientras se estaba hablando en la década del 40 de libre comercio, ya Cuba tenía un tipo de comercio. Claro, España tenía un mercado cautivo, digamos, ¿no? Como pone Piquera, claro, para la harina, pero eso, Cuba no podía producir trigo. Es decir, España tenía ese mercado para la harina, los vinos, determinados productos textiles de Cataluña. Es decir, esa integración de Cuba con España también es básica para entender los propios procesos internos en España y en Estados Unidos. La primera exportación de la fábrica de locomotoras Baldwin, por ejemplo, fue a Cuba. Enseguida, en el año 39, 1839, poco después de crearse, la primera exportación fuera de Estados Unidos. No sé, yo a veces pienso que es como la competencia hoy entre Estados Unidos y China, ¿no? Era la competencia entre Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra tratando de tener ese mercado tecnológico y Estados Unidos quitándole la posición del mercado. Entonces ahí fue muy importante esa relación en ambas direcciones, y no solo por lo que vendía, sino también por lo que se podía traer desde los Estados Unidos. Mucha tecnología en los ferrocarriles se ve muy claro. Enseguida los Estados Unidos desplazan a los ingleses. Los maquinistas, muchos que empezaron primero a venir de Inglaterra y Francia, empezaron a venir muchos desde los Estados Unidos. Entonces, esa integración es fundamental. Más el tema de la esclavitud, por supuesto, que tenía intereses para el sur de los Estados Unidos. No solo como en la imagen, como está diciendo que se tiene que procesar rápidamente. ¿En cuánto provenían? Porque se veían en algunas fotografías pues, extensos territorios pegados a las fábricas, ¿no? Sí. Claro, ¿en cuánto provenían? Claro, eso es normal porque si más rápido necesitaban procesarlo, que se hubiese hablado era la lógica. Pero ¿en cuánto abastecerían esas explotaciones a las fábricas? No, hasta la década, por eso dice que hay una transición, hasta la década del 70. La fábrica, las plantaciones estaban unidas a la fábrica.
imagen que te estaba buscando, era propia de la fábrica, era integrado, porque ahí estaban los esclavos que eran los que cortaban la caña, estaban en los barracones y claro, cuando ya creció por encima de una extensión, ya eso era imposible mantenerlo. Y entonces se hacen fábricas más grandes, la misma tecnología va avanzando, va siendo cada vez de escala, con escalas mayores, y entonces se hay que buscar soluciones. Cultivos por colono, muchos antiguos dueños de ingenio arruinados que tienen que especializarse en el cultivo de la caña, que eso es otra cosa que hay que demostrar, que esa forma no tiene que ver solo con una crisis de la fuerza de trabajo por el fin de la esclavitud, sino con una necesidad de mejorar el manejo del suelo y de incrementar los rendimientos con un cultivo más intensivo, que no se podía hacer en esa gran escala de la plantación. Y otra cosa que diferencia a Cuba de muchos otros territorios del Caribe es la centralidad del batey. Cuando uno ve las plantaciones, digamos, de la economía orgánica avanzada del resto del Caribe, casi siempre los modelos clásicos eran la fábrica aquí, la fábrica delante y detrás la plantación. Y se veían huertas, zonas de cultivo. En las de Cuba también había platanales, habían otras cosas, ¿no? Que eso incluso puede ir desapareciendo por toda esa importación de alimentos que se está haciendo desde fuera. Es decir, para tú tener una economía exportadora, tú tienes que tener una economía importadora. Eso no puede ser en una sola dirección porque los barcos tienen que entrar a llevarse eso. Tú no tienes una flota mercante ni nada. Entonces muchas veces nos centramos mucho en la exportación. Tienes que importar, es decir, es casi que importar más que lo que exportas. Por eso todos esos cálculos van a ser revolucionarios para la historiografía cubana, porque eso no se ha hecho cosas en valores y todo, pero no con este análisis metabólico. Entonces, la fábrica cada vez está más en el centro y todo esto es un proceso de racionalización del espacio, que es un modelo de agricultura industrial, como la que puede haber hoy en el interior de Brasil. Entonces, el modelo que se estableció fue el batey en el centro con 4 guardarrayas perpendiculares principales y después cañaverales muy estrechos para facilitar el tránsito rápido hacia la fábrica. Es decir, eso no ocurre antes en el Caribe, porque la extensión puede ser 5 o 10 hectáreas y esto tiene 100 hectáreas o más de 200 hectáreas, depende, ¿no? Es decir, 100 caballerías podía tener una plantación o 50 sembradas de caña. Una caballería, que es la unidad media de Cuba, son 13.5 hectáreas. Es decir, ya eso exige una economía de escala y una organización del espacio que hay mucho, por suerte tenemos muchos de estos mapas y uno de los que estamos estudiando con Manolo puede ubicarlo efectivamente en esa plantación, hacer todas las entradas y salidas con esa configuración que tenía en la época. Y un proceso de cálculo, tú tienes que saber estos cañaverales, cuáles son los más nuevos, cuáles son los más viejos, a dónde vas a mandar los trabajadores, es decir, ya eso cambia el concepto de una agricultura en pequeña escala. ¿Qué ocurre? Que es costoso mantener un nivel de fertilización, por ejemplo, orgánica, porque exige más fuerza de trabajo, que no hay porque la esclavitud es ilegal desde el año 17. Por eso en Cuba se mecanizó tan rápido también, porque esto sustituye una cantidad de trabajadores y una cantidad de animales también, porque los animales a su vez requerían de trabajadores que asistieran a esos animales. Es decir, ahí está todo eso integrado. Es decir, y eso yo pienso que fue una de las principales novedades. Es decir, la centralidad del batey para permitir, porque claro, si tú ubicas aquí el batey, ¿en cuánto tiempo tarda llegar el muelle de aquí a aquí? No es lo mismo que ir al centro. Entonces, por eso yo digo, pienso que esto es uno de los casos más tempranos en el trópico de una agricultura industrial. Antes de que Kautsky escriba ya está hecho. Dentro de esta historia fascinante, sin duda, hay una dimensión, por ejemplo, con una presentación esta mañana de David, que es la dimensión nutricional de todo esto. Claro que no está en Cuba, sino está fuera. Pero, ¿por qué el azúcar? ¿Por qué tan importante la dieta? ¿No? Que, o sea, la revolución industrial británica alimenta de carbón y alimenta de máquinas de vapor y de ferrocarriles y de maquinistas, y luego en Estados Unidos a todo esto, pero se está llevando el azúcar, ¿no? Valdría la pena encajar. Hay un libro clásico que es Sweetness and Power de Sidney Mintz. Trata muy bien ese proceso de cómo el azúcar se convirtió de un producto o artículo de lujo en el siglo XVIII, mediados del XVIII, a un artículo para el consumo de masa, por la cantidad de energía que incluso él hace la relación del té con el azúcar.
Entonces, y para los Estados Unidos también, claro, los Estados Unidos sacrificaban en parte a la producción en Luisiana, pero con las características climáticas de Luisiana, la zafra es muy corta. Entonces, por eso esa integración es muy importante. La zafra es más corta, entonces en Cuba permitir ese comercio, incluso muchas de las tecnologías que se aplican en Cuba se crearon en la Luisiana para tratar un poco de lidiar con esas circunstancias que la zafra tenía que ser muy corta. Y ha de tener que ver algo también con la introducción. Lo que está planteando ahora. Sigue porque... Sí, claro. Le refería que una pieza aquí es como en la dieta occidental. Por supuesto. Pero yo creo que eso tiene que ver por donde hay una sustitución del uso de la miel, También. por ejemplo, que era lo que se utilizaba en Europa, a el uso del azúcar. Eso tiene que ver, él decía, con el té, con el café y con algo que yo creo que es bastante importante, aunque no creo que esté muy estudiado, que es la extensión de la repostería en el siglo XIX como un elemento para toda la sociedad y en el ámbito de la burguesía y para Pero visto desde el punto de vista físico, donde yo quería llegar y que creía que lo que iba a decir es que hay un subsidio de territorio a los consumidores, a la revolución industrial británica o a España, hay un subsidio de territorio, y es que eso es una cuestión que está directamente vinculada, no evidentemente no con Cuba, sino con las tradiciones nutricionales para entendernos europeas. Yo creo que ese es el elemento interesante, es justamente la integración, porque ese modelo que es temprano en el caso de Cuba se sigue repitiendo en la actualidad, ¿no? Por el sistema agroalimentario español ahora mismo, como decía ayer, son 14 millones de toneladas de soja y de maíz que están producidos mediante organismos modificados genéticamente en Brasil y Argentina, y hay zonas del territorio de Brasil y Argentina que están dedicadas monográficamente a la producción de eso, que ha provocado la expulsión de los campesinos que hay allí, es decir, que ha tenido unos costes y unos efectos socioambientales terroríficos. Claro, lo que Reinaldo está intentando hacer es comprender ese proceso, porque él ya ha estudiado los efectos ambientales y sociales que tiene, ¿no? Claro, como estamos entusiasmados con esto, nos vemos que esto provocó un desastre terrorífico, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la deforestación como desde el punto de vista de la esclavitud, de un montón de cuestiones. ¿No? Y explotación de nutrientes, ¿no? Claro. En ese tema, yo hice un cálculo una vez, eso todo hay que realmente perfeccionarlo. Busqué cuál era el consumo de los mayores consumidores de azúcar en Inglaterra y Estados Unidos. Alrededor de unas 25, y es descomunal cómo aumenta el consumo de azúcar en Inglaterra y en Estados Unidos en ese periodo. Alemania y Francia empiezan a producir su propia azúcar a partir de la remolacha. 25 libras alrededor del año, de la década del 40, del 50, así más o menos, lo que producía Cuba daba para 40 millones de habitantes, de personas con ese nivel de consumo, entre 30 y 40, algo por ahí. Y la población de Cuba era de 1 millón. Y dentro de eso, los que trabajaban realmente en los ingenios, que eran en los esclavos, realmente la población relativamente pequeña, es mucho menor. Cuba nunca llegó a tener directamente vinculado a la producción de caña a lo mejor 200.000 esclavos. Existían en el momento de la revolución haitiana había 550.000 esclavos. Es decir, con mucho menos esclavos la producción en Cuba se dispara, y con una población muy pequeña abastece de azúcar. Claro, tú no puedes vivir a base de azúcar nada más, ¿no? Incluso puedes vivir a lo mejor sin azúcar directamente, con otra fuente, pero significa ese cambio que se está dando del metabolismo a escala global. La historia esta, a donde yo quería llegar al final, era a los flujos ocultos que tiene, es decir, a la mochila ecológica o socioecológica que tiene la transición nutricional en Europa. Que es, digamos, pues, nosotros lo estamos viendo, yo creo que era interesante la perspectiva, lo estamos viendo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la producción. Pero ahora, desde el punto de vista de la nutrición, si uno hace un estudio de largo plazo, se encontrará con que hay un acoplamiento, como habíamos mostrado nosotros, en principio entre territorio y dieta, que implica una situación relativamente neutral desde el punto de vista de su coste territorial, y progresivamente se va evolucionando, sobre todo cuando se adopta una pauta de transición nutricional exportada de fuera, que no está adaptada a las condiciones, digamos, del territorio, se acaba justamente con una mochila y con un coste territorial externalizado altísimo, ¿no? Entonces, ese proceso no empieza evidentemente en el siglo XX, sino que ya se puede uno remontar antes por el tema del azúcar, pero no solamente por el tema del azúcar, sino por otro tipo de productos que, por cierto, son preciosos.
por la cantidad, digamos, son los únicos que pueden ser transportados en esta época y merece la pena ser transportados por su alto valor calorífico. Claro, eso es Es una decir, cuestión que importante también. digo que son elementos de la transición que son interesantes. From preciosities to commodities. Vais. Si hay que mandar el Solo tiempo, una si hay que mandar el tiempo, No, que corto ahí de 5 minutos. Hay que lo voy a hacer, poner. hay que hacer unas conclusiones todavía. Rinaldo, una vez que se consolida la revolución, ¿cómo se da ese traslado del stock tecnológico? O sea, no solo el stock físico, sino el bagaje económico, renunciando al modelo estadounidense, supongo, y tomando el ruso. Es No automático, se sino- renuncia, yo creo que hay una adaptación, se van tratando de acoplar y adaptar, por ejemplo, los esfuerzos para crear una combinada cañera, que es la máquina esa de cortar caña, fueron tremendos, ¿no? Y los errores, los fracasos, es decir, el tractor es mucho más fácil de adaptarlo. Ahora, por ejemplo, se está importando de Brasil. Brasil ha sido uno de los países que ha creado, digamos, su propia tecnología vinculada a la transnacional, lo que sea, pero ha creado una tecnología para perfeccionar la mecanización del campo, ¿no? Porque teníamos esta mecanización primero en la fábrica y el proceso fue cada vez más a la mecanización del campo. Y claro, la paradoja fue que para muchos aspectos Cuba tenía una tecnología avanzada por la influencia de los Estados Unidos y la revolución, la imposibilidad de adquirir esa tecnología en los Estados Unidos significó tener que adquirirla en Europa del Este, que era una tecnología muchas veces que consumía más combustible o que no estaba adaptada a las condiciones de un país tropical. Por eso Cuba, cuando se crea la Academia de Ciencias, era la idea de que fue la primera Academia de Ciencias del trópico, ¿no? Del socialista del trópico, porque era tratar de entonces aplicar toda la tecnología de los rusos, de los alemanes, a las condiciones de un país tropical. Entonces es muy interesante porque se cierra el mercado de los Estados Unidos y se hace cada vez más difícil. Hubo otros planes, por ejemplo, que se hicieron con Canadá para el tema del ganado, de traer sementales y traer semen desde Canadá, pero eso significa que ya tú no vas a poder adquirir el ganado que venía a Cuba, que era de la zona de Texas o de la Florida, sino irte mucho más al norte y entonces traer Holstein del clima de Ontario. Es decir, la revolución significa todo ese nuevo acoplamiento a unas condiciones que rompen con 200 años de una relación muy estrecha con Estados Unidos. Desde el punto de vista tecnológico, las fábricas mismas, la mayoría era fábricas con tecnología de los Estados Unidos, entonces empezaron a tratar de sustituir, por ejemplo, se rompió una pieza y había que buscar un inventor criollo a tratar de buscarle solución, o después buscar la tecnología equivalente en los países comunistas. Es decir, fue un proceso bastante complicado, ¿no? Y que yo sepa no se ha estudiado en profundidad, ¿no? Se sabe, se conoce todas las dificultades que creó, incluso el mismo Che Guevara lo reconocía muchas veces. Es decir, cuando llegas a Cuba pensando en encontrar un país atrasado, un país típico tecnológicamente, ¿no? Típico latinoamericano, independientemente de los demás costes, te encuentras con que hay estas grandes fábricas con una tecnología de punta en muchos aspectos en aquella época. La televisión, por ejemplo, entró muy rápido en Cuba, enseguida después de los Estados Unidos. Entonces, muchos aspectos muy desiguales, por supuesto, la gran desigualdad que existía entre La Habana y el resto de Cuba era abismal, era brutal. Quienes trabajaban en las plantaciones cortando caña eran lo último de la escala social, ¿no? Como ocurre hoy en muchos países de Brasil. Son temas, y las variedades, siguiendo lo que tú habías expuesto, fue muy importante también. En toda esta etapa hay que seguir también el cambio de las variedades, porque muchas veces había necesidad de sustituir las variedades porque ya los rendimientos, aparte del suelo, habían ido perdiéndose, ¿no? Sí. A mí lo que me ha gustado mucho de tu presentación es precisamente que se veía muy bien aquí la integración de los aspectos político-institucionales, ¿no? Con la problemática ambiental. Además que lo hace todavía más interesante es que es una presentación muy en el largo plazo en el tiempo, ¿no? Y una cosa que al final, que la conclusión a la que digo yo es que los cambios políticos, cada cambio político llevaba a una intensificación mayor en la dirección del monocultivo del azúcar, hasta el punto de que al final se demuestra que simplemente es de no retorno. Pero es curioso, ¿no? Que la línea, a pesar de que hay cambios institucionales y políticos que a nivel de la naturaleza ideológica son
aparentemente antagónicos, en relación con lo que decía antes Wilson, existe, o sea, no solo una continuidad, sino una intensificación en una determinada cosa productiva. Sí, no, esos aspectos son básicos y son centrales también en toda esta investigación. Siempre desde el 19 ya se decía que a los problemas creados por la especialización se respondía con más especialización. Y entonces era el famoso eslogan de sin azúcar no el país, ¿no? Entonces ya sin azúcar no el país, después que se acabó el azúcar hubo que continuar con el país, ¿no? Porque no lo tienen más, pero los traumas fueron muy grandes. Los traumas han sido muy grandes a partir de la década del 90, porque es decir, ahí se pueden ver todas esas soluciones de continuidad en el proceso de especialización. Y los riesgos de esa especialización, de que se están hablando desde el principio se están hablando de los riesgos de la especialización, pero siempre las soluciones eran más especialización. Pero hoy en día yo creo que sería muy difícil, y esto se veía venir desde hace mucho tiempo, porque Dominicana, por ejemplo, que sufrió un proceso de intensificación azucarera muy intenso, a partir de la década del 50 y del 60 empezó a abandonar, a salir. Quedan algunas fábricas muy grandes, las más grandes del mundo, pero en territorios mucho más reducidos, porque se sabía que hoy, comparado con Australia, con la India, con Brasil, que tienen grandes áreas para poder aumentar la producción, etc. Ahora sí, Cuba es una isla pequeña. En aquel momento era una isla grande. A escala global, ¿no? ¿Tito se fue? Pero ahí el moderador. Sí, yo el moderador suplente, ¿no? No sé si tenéis más comentarios sobre el azúcar, si queréis lo... Muchas gracias. Lo único que queda del azúcar es tomar un café con azúcar después. La sacarina es otro de los factores que ha afectado a la industria. Y entonces, bueno, estaba en el programa previsto una última ronda de discusión sobre, bueno, mirando al futuro, a lo que se podría hacer en conjunto y tal. Vamos un poquito justo de tiempo, ya según el horario previsto, pero no sé exactamente qué hora nos cierran aquí. 1:15. 1:15, pues nos quedaría, si queréis, media hora o Sí. 40 minutos forzando un poco. A ver, podríamos, bueno, la idea era, planteábamos esto como posibilidad, si es que es necesario, podemos llegar a una conclusión. En todo caso yo creo que sí que hay una que podemos formular, ¿no? Que es que el objetivo de este seminario era poner en contacto a nuestra red plural y diversa con vuestros avances, ¿no? Y al máximo nivel. Yo creo que eso se ha conseguido de una forma evidente. Hay además, digamos, un proyecto en marcha que habéis puesto de manifiesto, que es nuestra posibilidad de colaboración, en la que nosotros podríamos colaborar también, estamos intentando hacerlo. Habrá que ver cómo se efectiviza este engarce y en qué medida se puede incorporar algunos estudios que nosotros hagamos aquí a vuestro proyecto y a vuestro modelo. Tal vez podríamos hablar un poco sobre esto si tiene interés, o si no, sobre todo dejarlo formulado, ¿no? Como veáis. Puedo dedicarme a estos 10 minutos por esta vía o por la vía que os parezca. Así que, ronda abierta de conclusiones. A ver, sí, un primer comentario muy pronto es, si unimos la presentación de Manolo de ayer con la de hoy, ¿no? Es bastante obvio que, sobre todo el grupo andaluz, y nosotros detrás, digamos, en Cataluña, hay una línea de investigación del estudio de las transiciones sociometabólicas, sus etapas, sus determinantes, sus agentes, sus marcos institucionales, etc., en el muy largo plazo. Y recientemente, desde Andalucía, estáis produciendo, digamos, en parte fruto de una necesidad, como ha dicho David esta mañana, de las fuentes. Es decir, tenemos esta contradicción que para el 19 podemos y debemos, de hecho, trabajar muy a escala local, porque es las fuentes que tenemos, a veces bastante ricas, pero con esta limitación territorial, y en cambio hay un momento, con un cierto vacío estadístico de por medio, una especie de paréntesis, cuando empezamos a tener datos ya los tenemos muy agregados y lo que nos falta es precisamente la escala. Pero el dibujo de estas etapas necesitará regionalizaciones, entre otras cosas porque, como dijo ayer muy bien Manolo, hay distintas escalas
Y una de las características de estos procesos es justamente en esta conquista de la naturaleza que se busca forzar, ¿no? Es la abstracción creciente del paquete tecnológico de la revolución verde de las diversidades biogeográficas, ¿no? Bioregionales, ¿no? Un elemento importante es justamente regionalizar estos procesos. Para la península ibérica esto tiene importancia. Entonces es evidente que la península atlántica respecto de otras zonas, las diferentes niveles de densidad, las estructuras de poblamiento, o sea, es importante situar las trayectorias, por lo menos, si no reconstruir todas las regiones, por lo menos empezar a tener contrastes de cómo evolucionan las cosas en Cataluña, cómo evolucionan en Andalucía, cómo evolucionan, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Pues ahí creo que será muy bienvenido, primero, la capacidad que seguro que tenéis de reciclar lo mucho que ya sabéis y lo que ya está hecho, digamos, de la historia agraria gallega en esta clave. Solo eso ya será muy bienvenido. Y segundo, pues la posibilidad de aplicar estos enfoques y metodologías y maneras de contar y medir a esa historia que está en parte por hacer, pero que se está haciendo. Ya empezamos a tener piezas que pues encajar, digamos, en caso aquí. David. Sí, un poco desde la, no sé cómo llamarlo, medio mediterráneo, medio atlántico, en mi caso. Solidaridad. Sí. Colaboración, integración. Sí, no, te lo digo desde mi caso personal, desde el mismo tiempo. No, yo creo que esto que tenía un sentido, yo creo que se nos había ocurrido medio a medias, a Tito y a mí, un poco en relación con el, yo creo que directamente vinculado con el seminario de Ribadeo, ¿no? Y un poco de repensar, en nuestro caso desde la historia, pero con una preocupación evidentemente de presente y de futuro, ¿no? Esa nueva transición de la que hablabas ayer, tanto tú como Manolo, que yo creo que evidentemente en el caso gallego, sobre todo en el caso de la respuesta, ¿no? La necesaria integración entre la perspectiva de los historiadores o de los economistas ecológicos, aunque creo que ahora mismo en ningún grupo de vivo, con la gente más vinculada a agrónomos en Lugo, y un poco con las virtualidades de las enseñanzas de la historia para el presente, ¿no? Yo creo que algo que empezamos a vislumbrar, quizá un poquito, cuando empezamos a vislumbrar con lo que estás haciendo de Corbacho, con sus primeros trabajos, ¿no? de la contraria del 19, que fue un poco como esa resistencia a la transición sociometabólica, con algunos mecanismos de estabilidad, que sí que pueden ser mecanismos de futuro vinculados con lo que planteaba ayer Carreira de la agricultura a tiempo parcial, de experiencias que se puedan retomar, ¿no? Yo creo que eso, desde mi punto de vista, tiene mucho interés. No, y es que yo creo que es evidente lo que dice el contraste, ¿no? Desde el punto de vista de los modelos. La transición socioecológica en España es un país que tiene una diferencia brutal desde el punto de vista de edad climática. Consecuentemente, nosotros, si lo hacemos de una manera agregada, no vamos a poder tampoco distinguir pautas. Pero para mí, personalmente, más allá del comportamiento, de si se responde en Galicia o no a las fases que, digamos, más o menos se pueden observar en Andalucía o en Cataluña, para mí realmente el reto consiste en ver cómo funciona y cómo resuelve sus problemas y cómo pervive en el tiempo una forma de producción que implica una, digamos, crisis del metabolismo típicamente orgánico, agrario orgánico, pues yo creo que desde mediados del siglo XVIII incluso antes. Es decir, cómo la economía de base orgánica avanzada, para entendernos en términos de esto, subsiste porque el periodo hasta que llega a los químicos es muy posterior. Es decir, pero Galicia está en una situación de tope de sus posibilidades productivas desde esta óptica. Yo creo que se metía por muchísimo antes del siglo XVIII.
Es cuáles han sido los mecanismos para la sobrevivencia, ¿no? Parece obvio que la migración, pero a lo mejor no sabemos otras cuestiones. Esta es una cuestión simple, pero yo creo que cómo funciona y cómo, en la perspectiva que hablábamos nosotros de que sobrepone, no se sustituye, sino que se sobrepone otro modelo con la industrialización, sigue existiendo debajo, ¿no? Un modelo de agricultura orgánica, lo mismo que hemos visto en España que subsiste, aquí también subsiste y con mucha fuerza hasta, digamos, conectar con lo que ayer decía Juan Carlos, ¿no? Que el tema del part-time y de la pequeña explotación y todo ese tipo de cuestiones. A mí eso me parece porque finalmente la cuarta transición socioecológica nos vamos a encontrar con esa materia prima o esa base de nuevo. Y creo que eso es muy interesante, porque eso es lo que, desde mi punto de vista, el caso gallego va a permitir, más allá de los contrastes, ¿no? Pero sobre todo va a permitir analizar, porque, por ejemplo, en el caso de Andalucía es que no tiene ciencia, porque es un país prácticamente vacío hasta mediados del siglo XIX, donde hay muchísima tierra y donde las cuestiones, los procesos, digamos, pueden subsistir sin ningún problema. Pero claro, el problema es cuando se ha llegado al tope y ese problema de esa situación de tope dura siglo y medio, dos siglos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se organiza eso? Me parece eso muy importante. Sí, retomando tu presencia, yo creo que ahí como hipótesis no será que aquí tenemos una agricultura de precisión, el más moderno que hay. Sí, pero esa es la definición que hace cada. Fue una agricultura de precisión. Sí, sí. Pero desde hace muchos años, muchos siglos. Desde hace muchos siglos. Ya se puede explicar una parte El éxito de la resistencia. No, y esto es importante por evidentemente de unas condiciones agroclimáticas favorables para entendernos, pero el argumento que tú planteas me parece de mucho interés, porque en la perspectiva del futuro no es lo mismo tener una agricultura de plantación azucarera como cultural que tener una agricultura de precisión basada en la propia autoconsumida subsistencia, que es que estamos hablando de una cosa radicalmente diferente, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante. Lo mismo que ahora en Cuba con la digamos, cuarta oleada forzosa es la gran explosión de la agricultura urbana y periurbana y lo que ha significado un modelo agroecológico que es el puntero en el mundo. Forzadamente, pero eso ha significado que incluso la iniciativa privada ha podido recuperar, es decir, el viejo campesinado ha podido recuperar una situación de crisis y de caos total, ¿no? Desde el punto de vista productivo generado por el régimen socialista, el mal llamado régimen socialista. Es decir, yo creo que eso me parece son cuestiones muy importantes. O dicho en otros términos, la continuidad que puede haber entre los procesos de agricultura orgánica del pasado y los del futuro. Esa es la cosa. Porque ahí precisamente esa idea de carrera de la agricultura de precisión, yo creo que es la mejor definición que vi nunca de lo que intentamos, de cómo funciona en el caso gallego el asunto, esta idea que vosotros conocéis, ¿no? De la pervivencia y la resistencia. En el fondo, pervive y resiste capacidades y conocimientos que se adaptan en el tiempo, no se mantienen como tradicionales, sino que se van adaptando, y ahí está su carácter de precisión, precisamente. Es precisa desde el punto de vista del manejo de los elementos físicos materiales, pero es precisa también desde el punto de vista de la capacidad de resistir todos los embates hasta hoy en día. Y hoy pervive en términos del part-time, ¿no? Y es algo que los agrónomos ya lo dicen en los años 20 y 30, ¿no? La idea de que se maneja el territorio como si fuera un jardín, precisamente. Todo el territorio se maneja como si fuese un jardín. No hay nada no manejado. Y ahí esa idea de precisión, que es un concepto acuñado por Carrera. Sí. No, es un concepto de... No manejo que hay en el mundo ahora. Agricultura de precisión. Pero que aquí entre nosotros se populariza, yo creo que da a entender precisamente la utilidad de la que habla Manolo y enlazar el pasado y la pervivencia con una solución de futuro y estudiar esto, digamos que es un territorio privilegiado para poder estudiar, igual que Cuba es un territorio privilegiado para el otro modelo. Los gallegos que se fueron, exportamos aparte, además de cereal y tejidos, también exportamos mano de obra a cortar cañas, gallegos y estudiantes que tenían esta agricultura de precisión. ¿Qué densidades tenías de población? Pues mira, el otro día en el Caurel asistimos a una discusión entre un geógrafo que nos enseñaba y Jean Carmona, que no le sonaban las cifras, ¿no?
y digamos, creo que en las montañas, en las sierras orientales, había en los años 20, creo que al final la densidad era sobre 30 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en las montañas orientales, es decir, donde es más baja. Y en la costa estamos hablando de 100, 120, 130. Años 20 del siglo XX. Pero es que la costa es industrial. En la costa lo que pervive precisamente es un poco la agricultura de autoconsumo combinada con el trabajo en fábrica de muchas familias. es que ese part-time empieza en las Rías Baixas, que es donde se inicia la producción de la patata y el maíz a finales del 17, principios del 18. Hay procesos de desarrollo, digamos, manufacturero, industrial, localizado, pero que justamente una de las cosas singulares que se ve en la tesis de David, pero en más sitios, es como la agricultura más productiva en el 18 es la menos productiva en términos de contabilidad convencional, aparentemente, en el momento en términos de nacimiento. La que menos cambia, no la menos productiva. La que menos cambia. Eso puede tener que ver con lo que Manolo planteaba de la estabilidad de la crisis, ¿no? El tiempo que dura, pero no solo por la industria, sino en zonas exclusivamente agrícolas, con necesidades más que se explican por rendimientos por hectárea de 5 y hasta 6 toneladas de materia seca por hectárea, una animalada, cuando en Andalucía estamos hablando de 1 tonelada por hectárea. Eso es lo del jardín, ¿no? Sí, de hecho, nuestros modernistas cuando estudiaron en los años 60, en relación a lo que hablábamos antes de cosas que se estudiaban y no se veían, no se veían interpretar, en los años 70 y finales de los 70, principios de los 70, nuestros modernistas estudiaban, digamos, los rendimientos de la agricultura gallega y siempre parecían increíbles para todo. O sea, lo que ocurría en el siglo XVIII en las Rías Baixas era increíble en todos los congresos de los que iba. O sea, siempre había valor de campo. Creo que no había en la norma tanto. Estaba bastante bien afinado el campo. Sí, así posiblemente tendría razón. Igual que tenía razón José Portillo. Es lo mismo, más o menos. Bueno, no sé si alguna cosa más. No, ¿O cumplimos de veras? Yo, respecto a la colaboración, hay dos cuestiones que veo claras, ¿no? Efectivamente, se puede colaborar dentro del marco de los dos equipos españoles que estamos haciendo el proyecto canadiense. Por el contraste obvio, hay una cosa evidente, una vía evidente en la que pero no solo eso, sino que yo creo que debería haber una colaboración más estrecha, no solamente en esto, sino en más cosas. Desde la proposición de sesiones en congresos, por ejemplo, y sacarlo de aquí, ¿no? Y luego no solamente plantear este tipo de discusiones en un sentido histórico, sino también en un sentido agroecológico, por ejemplo. La colaboración, esto que nosotros tenemos grupos de gente que se dedica lo mismo que aquí, de la misma composición, economista ecológico, agrónomo, vinculado al tema de la agroecología, etcétera, etcétera, pues también aquí hay una oportunidad de rematar esto desde nuestro punto de vista práctico. Eso significa que de vez en cuando se puede hacer un seminario con estas características y se puede recuperar, ¿no? Y volver a hacer, porque yo creo que es interesante, en el marco en el que sea, ¿no? Pero donde este carácter interdisciplinar es que tiene que ser el elemento más importante. Sí, yo creo que la red se sustenta en parte con una financiación desde la Junta. Está previsto que esta pueda continuar. Justamente estamos en ese proceso, es decir, digamos, uno de los objetivos de la red es primero conjuntarnos, está financiada para eso, para reunir equipos que generen interdisciplinaridad, y nosotros nos planteamos de entrada dos cosas. Una, efectivamente, conocernos, establecer lenguajes comunes, establecer objetivos comunes que yo creo que se van definiendo en la línea de la que acabo de explicar ahora además. Y en segundo lugar, perfilar futuro.
el primer futuro que tenemos, el más inmediato, es la posibilidad de repetir la red para el año que viene, ahora estamos en periodo para los 2 años próximos, con una financiación bastante aceptable. Vamos a aplicar, lo intentaremos y supongo que lo conseguiremos. Estamos también planteando la posibilidad de formular algún tipo de proyecto europeo. A eso se está dedicando Lola, precisamente, que estuvo ayer aquí en esta, a concebir cómo articular una propuesta europea que nos implique a nosotros como red, que no solo a nosotros, que es la colaboración. Podríamos enlazar justamente con lo que estáis haciendo. ¿Qué planes tenéis? Tenemos que decidirlos en este momento, pero bueno, es cierto, en parte son comunes, en parte son vinculados al Laborarte, al grupo más grande de los de Lugo, o vinculados a los partners que ya tiene el grupo de Selección de Vigo. Es justamente lo que tenemos que decir. Partners, posibilidades de partners tenemos muchas, la cuestión es qué es lo que vamos a, qué es aquello que como red podemos decidir que queremos hacer, que un poco está ahí en lo que ahora no lo acabamos de indicar, y ahí es donde podemos valorar nuestra colaboración. Aparte de que esto se conciba como el primer seminario, es una de las actividades de nuestra red, pero puede ser el primer seminario con vosotros, en la línea de lo que estáis haciendo. Esa era un poco la idea. Teníamos David y yo, ¿no? Enlazar con vuestro trabajo a través de esto. En la medida en que el resto de los participantes de la red vean que esto tiene sentido, pues participarán y se integrarán. Es una lógica muy interdisciplinar, como veis. Bueno, en este momento hay un arquitecto, un veterinario, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, algunos historiadores económicos. Hay un poco de todo, esa es la lógica que nos... Y la posibilidad es trabajar en la misma dirección. Decidir los objetivos. ¿Tienes también proyectos españoles que estén en marcha? Cada uno tiene los suyos. Ahí la clave está en, digamos, mantener los grupos de sus dinámicas y cooperar en un objetivo común superador, o más amplio o menos ligado a contingencias académicas y disciplinarias, ¿no? Que cada uno tiene, para entender. Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, yo creo que sí, que podemos concebir esto como un primer seminario y a partir de ahora, digamos, intentar explorar en el marco de lo que hagamos nosotros o de lo que ya estáis haciendo vosotros, explorar la posibilidad de la colaboración. A eso se dedicará Eduardo, que es digamos, la persona que gestiona la red en su conjunto, y la propia Lola, que yo no sé, yo, por supuesto, y demás, pero Lola que se ocupa de definir y buscar los proyectos que vamos a intentar desarrollar. Los proyectos y la directamente ligado a su financiación, ¿verdad? Bueno, pues por mi parte casi aprovecho ya para hacer los agradecimientos oportunos, ¿no? Porque cerramos el círculo. Y dos breves recomendaciones. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Estáis aquí 24 horas, venís discutís y os vais, es un esfuerzo que hay que reconocer, ¿no? Y que no se paga ni se subvenciona, ni es algo que se hace porque se quiere hacer. No. ¿Qué? Que lo paguen en No, se paga. No llega a eso se paga siempre se invita a comer. No es esa la cuestión, yo creo que hay un esfuerzo suplementario que yo creo que siempre que hay que destacar. Si no hubiera bocadillo, no vendría. Vendríais igual, pero no volveríais. La primera vez vendría. Bueno, y quería agradecer o que sepáis que esto tiene mucho que ver con el trabajo de Gustavo, ¿no? Que ya lo conocéis, también con el de Chulo, que nos lo presenté ayer, por supuesto con el de Eduardo, y que en todo caso nace de la idea de David. Que fue David el que se empeñó desde hace mucho tiempo que teníamos que hacer esto, en la medida en que nace nuestra red. En fin, a mí no tuvo que convencerme, pero que fue el que insistió en articular esto, ¿no? Y no tuvo que convencerme a mí, pero tampoco al resto de los grupos de la red, que unos participan más o menos en el día de hoy, estuvieron todos presentes, pero que todo el mundo que está en la red tiene claro que lo que vosotros planteáis es algo que se quiere conocer, se quiere seguir y se quiere aprovechar, ¿no?
Y solo una cosa más. No os podéis marchar de aquí, como nos queda media hora, sin ver dónde estáis, porque no lo habéis visto. O sea, esto es una casa de un antiguo banquero, era una residencia de verano, la Banco Olimpio Pérez, de Santiago, pero enfrente tenéis un Premio Nacional de Arquitectura, que con esa pinta de megalito intenta imitar, deconstruyendo y fundiendo con la prehistoria la arquitectura de Santiago. Es la sede de la SGAE del noroeste, ya veis para qué da dinero. Detrás tenéis el Centro de Altos Estudios Musicales, ese cubo que también es de un arquitecto japonés, que no recuerdo su nombre, pero también es premio. Y al lado, que lo habéis visto supongo, otro Premio Nacional de Arquitectura, ¿cómo se llama el punto de acá? De César Portela, que es el Museo de Historia Natural de la Universidad. Y en todo esto que hemos construido, solamente había la finca de un banquero. Pero bueno, ahora que pertenece al consorcio y en parte a cosas de la universidad, porque es otro edificio del Centro de Estudios Avanzados, pues que un paseo por aquí y charlar un poco alrededor de esto, pues, antes de irse al hotel, yo creo que merece la pena. Justo ahora ha parado de llover para poder hacer. Bueno, muchísimas gracias. Por cierto, contamos con las presentaciones de PowerPoint. Si las queréis consultar, las tenemos, las recopilamos y las usaremos convenientemente para aprender resultados. ¿Vale? Bueno, gracias. Y un aplauso para el organizador.